Continuamos e agora nos vai a falar Álvaro Robles, que é responsable de saúde do Grupo Profan. Álvaro falará de saúde e manexo de troitas, é grado en Bioloxía aplicada pola Universidade de Luton e máster en Epidemioloxía veterinaria pola Universidade de Reading en Inglaterra. Foi responsable de saúde na División de Acuicultura de Isidro de la Cal durante 18 anos e desde fai 3 anos vixía o benestar das troitas de Profan Piscifactorías de Galicia SL. Gracias pola presencia e adelante. Bueno, gracias a vosotros por invitarnos para estar aquí. Jacobo hace muchos años que lo conozco por estar en el sector y es un placer colaborar con ellos. La verdad que acabo de tener una introducción al sector y sobre todo al de la trucha fenomenal, con todas las partes complicadas que hay. En cuanto a permisos, licencias y todo eso sí que es muy complicado. Y las veces que estuve aquí, lo que vi es que había una asistencia importante de alumnos del IGAFA y de gente joven que está empezando en el sector. Hice la presentación con la intención de hacerlo interesante a nivel técnico, de que, aunque hay muy poca gente que sabe lo que es la acuicultura, dentro de la acuicultura lo más interesante siempre es la parte marina, el rotífero, la artemia, todos los cultivos de las algas y todo esto. Pero la trucha también tiene su contenido técnico y voy a poner 3 casos de trabajos que hicimos y que bueno, resultaron muy interesantes, sobre todo por colaboración con diferentes centros que tenemos alrededor. Tenemos centros de investigación, tenemos universidades que son muy competentes en todo lo que hacen y nos pueden ayudar mucho. Hay 3 pilares, que son la alimentación, la higiene y la seguridad alimentaria. Y quiero traer 3 trabajos. 2 de ellos son patologías, el tercero es seguridad alimentaria. El primero es un problema que tuvimos de gastroenteritis durante mucho tiempo. La gastroenteritis es un problema intestinal, es una proliferación en exceso de una bacteria. Está muy asociada a la alimentación, a la calidad de la alimentación, a la forma de alimentar, a la calidad del agua, a las temperaturas. Es cierto que ahora estamos viendo harinas de sustitución, insectos, pero hace unos años lo que teníamos era la soja. Entraba la soja como sustitutivo y traía sus problemas. En ese momento se empieza a trabajar, empiezan a aparecer estos problemas de gastroenteritis, empiezan a haber dietas alternas, se llamaban a nivel comercial, en el que se iba variando la composición de los alimentos, se le añadía sal, se le añadía el ácido butírico, tuvo su momento, las tributilinas. Es una patología que sí se controla dejando de dar de comer, pero en una empresa que se basa en crecer, eso no es una opción. Si paras para el problema, si empiezas a alimentar poco a poco lo vas recuperando, pero no se trata de eso. Los peces presentan una natación errática, se oscurecen como muchas otras patologías. Si los abrimos vemos una distensión abdominal, el tracto intestinal irritado. Y si cogemos el contenido del intestino, lo que vemos es, no se ve muy bien esta foto, pero vemos como unas bacterias segmentadas, es como una maraña de pelo. Y ahí la tenemos. Entonces, lo que hicimos para conseguir controlar esto fue una colaboración con la Facultad de Veterinaria de Lugo, con el equipo de Maribel Quiroga y de Roberto Bermúdez, en la que bueno, pues fue muy interesante todo el trabajo que hicieron y bueno, llegaron a la conclusión de que efectivamente estaba asociado a la alimentación. Por aquel entonces se hacía una alimentación, y hay sitios en los que se sigue haciendo una alimentación ad libitum, se da de comer según el comportamiento, lo que estamos viendo en las truchas que siguen demandando comida, seguimos echando, pero cogiendo un histórico, fuimos capaces de trazar una curva en cada una de las instalaciones de la capacidad máxima de crecimiento y ajustar la alimentación de los peces en función a lo que necesitaban y no a lo que veíamos o a lo que estaban demandando.
sabiendo lo que tenían que comer al día y gestionando las raciones, fuimos capaces en verano, que es cuando, por encima de los 14 grados, que es cuando aparecía este problema, y dando toda la alimentación en una sola toma cuando el agua aún viene fresca del río a primera hora, pues llegó a desaparecer. Tuvo mucha importancia porque en aquel momento una de las soluciones que había era utilizar antibióticos. El antibiótico, cualquier antibiótico, se buscaba el más barato en una dosis muy baja, era capaz de controlarlo, pero veíamos granjas que estaban entrando camiones de pienso medicamentoso pues cada 15 días. Y la gestión, o sea, esto es lo que damos en llamar el motor de alimentación. Esa gráfica estáis viendo la línea azul, que es donde lo máximo que puede crecer. Y la verdad no acerté mucho aquí con la gráfica porque esta es de rodaballo. En aquel momento también teníamos rodaballo. Pero sí que vas viendo lo cerca que estás con la alimentación de llegar al máximo sin llegar a forzar el intestino del animal. Entonces, bueno, fue una forma de que gestionando la granja, los peces, la alimentación, teniendo en cuenta las temperaturas y los históricos, nos deshicimos de una enfermedad. El siguiente caso es la enfermedad de la fresa. Esto es más reciente, es una enfermedad, en algún sitio lo veréis como Red Mark Syndrome. Apareció en diferentes países y no produce una mortalidad, pero sí que tiene una pérdida de valor económico. Estáis viendo ahí la foto de la izquierda, es tal cual parece una fresa, lo que tiene el pez en la piel. Pero aparece en diferentes maneras. Empieza apareciendo como un puntito amarillo que va creciendo, se llega incluso a producir unas ulceraciones si esas lesiones se rozan con el estanque o en el manejo y llega a producir infecciones secundarias. Hay mucha controversia en cuanto al origen. Aquí lo estáis viendo como que actualmente la causa es una bacteria gram negativa familia Midichloriaceae de género Rickettsiales. Es un nombre que yo no sabía de dónde venía, pero parece ser que los midichlorianos es lo que le da la potencia a los Jedi, ¿no? En Star Wars, y de ahí sacaron el nombre de la gente. En este caso, para asegurarnos de que lo que teníamos ahí era la enfermedad de la fresa y no otra, nos pusimos en contacto con el Servicio de Diagnóstico Patológico en Peces, de la Autónoma de Barcelona, con Sito Padrós en concreto, y él nos introdujo hacia un proyecto que es el Cure for Aqua, en el que tratan patologías de la piel y, bueno, a través de un laboratorio que es Pazobet en Suiza, pues nos confirmaron que sí, que lo que teníamos era la enfermedad de la fresa. Entonces, una vez más, gestionando el bienestar de los peces y cómo se maneja la granja, pues vimos que se podía controlar el problema que teníamos. Y en este caso fue gestionando la bioseguridad, limpieza y desinfección. Siempre lo que se recurría en lo que estábamos viendo en el cultivo tradicional de la trucha era vaciar, limpiar lo más grosero y aplicar hipoclorito, se dejaba al sol, se evaporaba. Pero vimos que había productos en el mercado mucho más eficaces que venían y estaban desarrollados sobre todo para ganadería, pero que aquí también se podían aplicar. Es lo que los comerciales dan en llamar productos inteligentes, porque lo aplica, se activa y se inactiva hasta el punto que te lo pueden certificar como que se puede liberar al medio sin que tenga ningún tipo de problema. Y dimos un cambio, nos ayudó, pues la verdad, una marca comercial a formar a la gente, a enseñarles cómo se tenía que aplicar y pasamos de aquel hipoclorito a productos, a detergentes espumantes que se aplican, que van cayendo, van corriendo, se van metiendo por todas partes y son capaces de eliminar lo más grosero y después aplicar un desinfectante con certificación medioambiental y que es muy seguro y es muy seguro para la gente también. Y hubo un cambio muy grande en cuanto al problema de la fresa. Estaba muy asociado, no digo con esto que el manejo elimine patologías, pero sí que puede reducir las incidencias y sobre todo mejorar el estado de los animales. Antes estábamos oyendo hablar de bienestar animal y todo esto es bienestar animal. Alimentar bien,
tener unas instalaciones limpias y desinfectadas, el ambiente de los peces mejora y los peces lo agradecen. Y lo agradecen incluso en índices de conversión, en cómo crecen y en los resultados de la granja. Valoramos diferentes productos, se fueron utilizando, ya digo, en colaboración con una empresa comercial, pero con un departamento muy profesional, y fuimos mejorando con diferentes productos pues, lo que poníamos en los pediluvios, con lo que limpiábamos, con lo que desinfectábamos, y la verdad es que se notó y se notó mucho. La enfermedad de la fresa lo que tienes es una pérdida de valor comercial. Si aparece cuando la trucha está a punto de cosecharse, no la puedes vender, no es atractiva. Entonces tienes que esperar a que se cure, a que desaparezcan esas lesiones en la piel y después que resulte atractiva y se pueda vender de una forma segura, y para entonces ya se te pasó de talla, ¿no? Entonces con esto, pues la verdad es que se solucionó bastante bien. Y el tercer trabajo vino por una colaboración con la Universidad de Santiago y la Universidad de La Coruña. Bueno, estaban buscando algo más ambiental, ese fue un trabajo muy chulo, muy bonito, con Marta López, una persona que es de referencia para la Unión Europea en tema de acumulación de tóxicos y de metales en animales destinados al consumo. Y necesitaba un contraste con peces de una granja. Ellos lo que estaban haciendo era un monitoreo de trucha en el río Eume y trucha en el lago de Aspontes. Y fue muy bonito colaborar con ellos. Aquí están los pescadores que hicieron el muestreo en el lago. Por aquel momento no se podía pescar y dieron permiso para hacer ese estudio. Salieron peces, pues me parece que es uno de estos que aparece en la foto, de 2,5 kilos. Peces que se llevaron los otolitos al CSIC, a Cataluña, y los identificaron como animales de 5 años. Las truchas son animales que son bioindicadores, ¿no? Son peces que es agua calidad salmónidos, donde están es que el agua es buena. Y se muestraron en el lago 18 individuos grandes. También se contrastaron con los del río en Muras, que está por encima de Aspontes, un sitio muy bonito. Estáis viendo ahí también hay una foto, fue un gusto colaborar con ellos. Pero lo bueno fue que dentro del estudio se tomaron muestras de peces de una de las granjas, la que tenemos en Carballo. Y los resultados pues, fueron para nosotros muy positivos, porque aunque todo daba unos niveles que autorizaba la Unión Europea para destinar animales a consumo, y la calidad del agua, que era donde entraba el GEAMA de la Universidad de La Coruña, que saben un rato de agua también, todo estaba muy bien, pero los peces que nosotros teníamos estaban muy bajitos. Estaban incluso por debajo, en cuanto a acumulación de elementos tóxicos o metales, por debajo de los animales salvajes. Entonces, para nosotros fue muy positivo. Creemos que todo viene por vigilar la alimentación, una alimentación de calidad, que viene por vigilar los productos que utilizamos cuando hacemos esas limpiezas y desinfecciones o que utilizamos para cuidar el agua de las granjas, y que el resultado se ve en esto. Se ven que cuando un estudio independiente de una universidad o 2 universidades en este caso te piden muestras y hacen las analíticas y comparas con animales del medio natural, pues estás bien. Entonces eso creo que es un trabajo muy interesante y que indica que se están haciendo bien las cosas. 2 cosas que oíamos antes, uno que es la seguridad alimentaria y otra que es el bienestar animal. En bienestar animal hay una conciencia. Jacobo acaba de decir la cantidad de años que llevamos en el sector. Hace unos años no era una preocupación tan grande. Hoy sí que lo es, el bienestar animal. Y la verdad es que tener los animales bien se ve reflejado en cómo crecen y en los resultados de la empresa. Y es en lo que hacia dónde se está dirigiendo todo. Hacia seguridad del medio ambiente, seguridad de los peces y la seguridad alimentaria. El concepto de la granja a la mesa, la empresa está metida dentro de un consorcio europeo, es el Farm to Fork, que lo que busca es, en el caso de lo que estamos haciendo nosotros, es adaptación al cambio climático, pero al final es que lo que tú estás criando y concienciar a la gente de lo que estás criando y lo que estás haciendo con esos animales, pues al final se lo va a comer alguien y tiene que ser seguro, porque nosotros también nos lo comemos, ¿no? Y bueno, hasta aquí es lo que quería comentar. No sé si hay preguntas o tienes intención de dejar las preguntas para el final. Las preguntas al final. Vale. Muchas gracias.